Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos López y junto a mi compañero Hiram Jung hablaremos sobre la ciudad de Tijuana, más específicamente de sus índices de violencia, características y razones por las que es considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Tijuana es una ciudad mundialmente conocida por dos razones: su frontera y su violencia, y estas tienen más relación de lo que creemos. Tijuana fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo por World Population Review en 2024. Tras varios estudios y análisis de estadísticas, por lo que a continuación veremos las razones por las que se le reconoce de esta manera a la ciudad de Tijuana, mediante características, estadísticas y entrevistas a habitantes de esta ciudad, los cuales nos ofrecerán su perspectiva en el tema. Tijuana viene de orígenes relacionados con la violencia, desde cantinas a casinos, en un ambiente donde se circula una inmensa cantidad de dinero. Es propicia a llamar la atención no deseada. Y aunque esto no se puede confirmar que es el principio de los crímenes organizados, estos hechos indican que la ciudad siempre ha tenido una cierta agresividad por las cifras de circulantes en la ciudad. Ok, ¿y cuántos años lleva en Tijuana? 24 años. No me ha tocado, gracias a Dios, presenciar ningún asalto ni tampoco ser víctima de alguno. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas de la violencia e inseguridad en Tijuana? Principalmente yo creo que la falta de valores y la falta de alguna estrategia del gobierno para poder prevenir estas situaciones en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué papel cree que juega el narcotráfico en la escalada de la violencia en la región? Yo creo que la mezcla del narcotráfico con la corrupción en el gobierno juega una importante y como mencioné, la falta de valores, ¿no? Yo creo que no tiene que ver mucho la desigualdad social. Yo creo que, como mencioné, es la falta de valores y que algunas personas deciden evitar el trabajar para obtener un salario honrado y prefieren irse por la cuestión más fácil, ¿no? Tomando mayores riesgos y arriesgando a la gente. Mucho, mucho. La corrupción es uno de los puntos por los cuales tenemos alta delincuencia, porque los mismos delincuentes saben que es fácil si son atrapados haciendo algún delito, ellos piensan que es fácil poder librarse de eso, ¿no? Y vuelven a delinquir. Y finalmente, ¿cuál piensa que sea el principal motivo de la violencia e inseguridad en la ciudad? En la ciudad, la corrupción que tenemos, la falta de valores, lo que es pues la falta de la estrategia, ¿no? que del gobierno y la verdad que la falta de apoyo de la misma familia o la educación. Para poder explicar la inseguridad actual de Tijuana, se debe conocer algunos factores. Uno de los principales es el narcotráfico y el mercado ilegal. Esto se debe a gran manera a la cercanía con Estados Unidos, permitiendo tener un mercado más grande y de mayor escala a tan poca distancia, convirtiendo a Tijuana en un protagonista de ese tipo de actividades ilícitas por su cercanía. La violencia e inseguridad en Baja California han incrementado de manera significativa en los últimos años. En resumen, por la lucha del mercado de sustancias ilícitas por la delincuencia organizada. La población vulnerable que se termina vinculando con ellos por necesidad y la corrupción hacia la población por parte del gobierno. Me llamo Nicolás, soy profesor CETIS. ¿Y cuántos años lleva en Tijuana? 20. Que yo haya sufrido, sí, robos sí, pero no asaltos. O sea, cosas de que yo dejo aquí algo en alguna parte de la ciudad y ya cuando regreso ya no está en mi cartera, ¿no? Eso sí he sufrido. Que yo haya visto asaltos, sí, nada más una vez en 20 años. Intentaron quitarle el dinero al chofer del transporte público en el que yo iba, pero iban directamente sobre el chofer, o sea, no me dijeron nada a mí ni a los usuarios, nada más se subieron con un arma e intentaron quitarle el dinero al chofer. Como no tenía nada, el chofer pues los bajó y ya, se fueron corriendo. La segunda pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas de la violencia e inseguridad en Tijuana? En Tijuana las principales causas son el crimen organizado,
Eso es lo que más tenemos como ciudad. Pero con el crecimiento que hemos experimentado, cada vez más se van a empezar a dar los casos de los asaltos, de los robos. O sea, la mayoría de la violencia que vimos, de la que nos enteramos, tiene que ver con bandas delictivas grandes, ¿no? Con grandes homicidas, con grandes secuestradores, que tienen que ver con otras cosas como el narcotráfico o con la trata de personas. Pero el otro factor, que es el que va creciendo también, pues va a ser la parte de los asaltos. Y eso tiene que ver con desempleo, tiene que ver con desigualdad social, tiene que ver con la cantidad impresionante de migración, tanto de otros países como del propio país, de otros estados, que van llegando a la ciudad y ya no cabemos. La tercera pregunta es, ¿qué papel cree que juega el narcotráfico en la escalada de violencia en la región? Muchísimo, es nuestro principal conflicto. Cuando yo llegué a la ciudad, ahora, pues cada vez han aumentado más los casos de situaciones muy violentas de las que nos enteramos. Cuerpos desmembrados, narcomensajes, situaciones de... Incluso ya vivimos lo que le llaman el culiacanazo, cuando tuvimos que quedarnos en casa por amenazas de terrorismo en la ciudad, cosa que no pasaba hace unos años y pues ya nos tocó. Cuarta pregunta es, ¿cómo cree que se relaciona la desigualdad social al problema de la violencia en Tijuana? Pues es como la consecuencia natural de la desigualdad el que haya situaciones delictivas. Si hay personas que tienen mucho y hay personas que tienen nada, va a haber personas que necesiten y personas que no encuentren los recursos para acceder a lo básico, y ese tipo de situaciones hace que, pues desafortunadamente, propicien situaciones delictivas o violentas como el asalto o sumarse a las filas del narcotráfico. ¿Cómo influye la corrupción en la efectividad de las medidas de seguridad? Pues, por ejemplo, aquí tenemos a la Guardia Nacional que está constantemente monitoreando, pero eso no da resultado porque al final cuando sucede un acto delictivo grande del que nos enteramos en los medios, en las redes, no vemos que hayan atrapado a los culpables, y eso puede ser causa desde la corrupción hasta de la ineficiencia. Si nos enteráramos de quiénes fueron las personas que dejaron esa camioneta llena de cuerpos, si nos enteramos de quiénes fueron los que dejaron ese narcomensaje, significaría que la autoridad está haciendo algo, pero solo nos enteramos del hecho, no de los responsables. Última pregunta, ¿cuál piensa que es el principal motivo de la violencia e inseguridad en la ciudad? Yo creo que la principal es la ola de narcotráfico. Afortunadamente no estamos en una situación tan delicada como otros estados de la República, pero esas son las principales consecuencias que vemos suceder aquí, ¿no? Lo que tiene que ver con cuestiones de narcotráfico y lucha de poder por el narco. Afortunadamente no es una ciudad tan conflictiva, pero lo más alcanzamos a ver tiene mucho que ver con eso. Algunas de las posibles medidas para enfrentar la violencia e inseguridad son fortalecer las instituciones de justicia y la policía para reducir la corrupción y garantizar su responsabilidad. También es relevante crear programas sociales para jóvenes, implementar servicios de rehabilitación para reforzar relaciones familiares, ámbitos académicos y laborales, e invertir en nuevas tecnologías para la vigilancia o análisis de crímenes, y es sumamente importante que se fomente la oportunidad de trabajo para reducir casos de marginación social que llegan a la desigualdad y a poder aumentar las prácticas antisociales. Sin embargo, a pesar de las medidas propuestas, los retos que enfrenta Tijuana son monumentales. La falta de recursos, los intereses económicos de las organizaciones criminales y la desconfianza de la población hacia las autoridades hacen que la solución a esta problemática sea un proceso complejo y de largo plazo.